que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Bueno, esta carta fue escrita por Pablo. Dice que esta carta, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón, son llamadas las cartas de la cautividad, porque las escribió Pablo cuando estaba preso en Roma. Se escribió más o menos en el año 62 y 63 a.C. y dirigida a la iglesia de Éfeso. O sea, el Señor nos está hablando hoy. Esta carta era para la iglesia, para los creyentes, así que el Señor nos está hablando en esta noche. Dice en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Vamos a recordar un poco, si bien todos lo conocemos, la vida de Pablo. Sabemos que Pablo era perseguidor de los cristianos, él acechaba a la iglesia, su nombre era Saulo, pero dice acá, Pablo, apóstol por la voluntad de Dios. Dice que en el capítulo 8, si no mal no recuerdo, dice que iba Pablo con su caballo un día normal, común y corriente como todos, quizás pensando vamos a ver a quién vamos a estar metiendo a la cárcel, vamos a perseguir a los cristianos, y de repente salió a su encuentro el Señor. Dice que lo tiró de su caballo y fue cuando el Señor salió a su encuentro. O sea, podemos ver Pablo iba como todos los días a hacer su vida normal y Cristo salió a su encuentro para salvarle y para cambiar su vida. Podemos ver la vida pecaminosa y la condición de Pablo, ya que todos sabemos que él perseguía a la iglesia, cómo Cristo lo salvó, pero también podemos ver el ministerio de Pablo, cómo su vida fue utilizada. Dice que era instrumento en las manos del Señor y cómo el Señor utilizó su vida para su gloria, para poder cumplir los propósitos del Señor. Dice que esta carta se dirigió a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Sabemos que santo es apartado, así que esta carta era dirigida a los apartados del Señor, apartados y fieles en Él. Vamos a ver en esta carta que muchas veces dice en Él, o sea, está más que claro que es en Cristo, no es por ahí en otras cosas, sino en Él y para Él, para gloria y honra de su nombre. En el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Cuando Pablo, en varias oportunidades, cuando saludaba, decía gracia y paz. Cuando decía gracia, él ponía el énfasis en la salvación que el Señor había hecho.
Yo me acordaba por ahí muchas veces cuando nuestro hermano Gaspar entramos a la iglesia nos decía Maranata, Cristo viene. Bueno, este saludo que Pablo usaba, que decía gracia y paz, con gracia quería recordarle la salvación que el Señor había hecho en las vidas de los creyentes, y paz es el resultado de obtener esa gracia del Señor. Dice que estábamos separados del Señor y al obtener la salvación ahora tenemos paz para con Dios. O sea, si estamos en paz con Él, podemos entrar confiadamente, podemos orar, podemos levantar nuestras manos porque estamos en paz. Hubo una reconciliación con el Señor por medio de la salvación de Cristo. Y Pablo cuando hace este saludo no lo hace en el nombre de Él. Si podemos ver varias veces en su saludo, siempre dice, por ejemplo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, es una bendición del cielo. Cuando Él dice gracia y paz, le está recordando la salvación y la paz que ellos tuvieron mediante el sacrificio de Cristo. Es un lindo saludo. Así como cuando se dice Maranata, Cristo viene, gracia y paz. En el versículo 3 dice, y vamos a dividir este mensaje en 3 secciones: las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo. En el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Podemos ver en estos versículos la posición que cambia. Tenemos una nueva posición en Cristo. Dice en Efesios 2:1 que estábamos destituidos de la gloria del Señor. No teníamos esperanza, no teníamos chance. Y Dios mandó, por así decirlo, ¿no es cierto?, un paquete, un regalo, el cual se llama Cristo. Y dentro de ese regalo, un montón de cosas, de bendiciones espirituales para sus hijos. Nuestra posición cambia al momento de ser salvos y al haber recibido y aceptado el regalo del Señor. Tenemos que aceptarlo. Hay que tener en claro que no es algo que nosotros merecíamos, porque venimos todos fallados de fábrica, ¿no es cierto? No había nada que podamos hacer delante del Señor que pudiera salvarnos. Y el Señor siempre va a estar hablando y va a estar dando al hombre algo por gracia, porque no somos merecedores de nada, pero el Señor espera una respuesta del hombre. Siempre Dios actúa y el Señor va a estar esperando una respuesta de nosotros. Dice en 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que somos unas nuevas criaturas en el Señor. Dios nos ve a través de Cristo, tenemos una nueva identidad. Antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de luz y de misericordia. En el versículo 3 dice que nos bendijo. Bueno, cuando hace alusión a toda bendición espiritual, es toda. O sea, si el Señor no se reservó de nada, nos mandó todo lo que podía mandarnos de parte del cielo. Así que está en el hombre poder querer obtener ese regalo o no. No se guardó de nada, estamos completos en Él. Y cuando dice lugares celestiales, no es que esas bendiciones las tenemos que esperar simplemente cuando ya estemos en los cielos con Cristo, sino que del momento que nosotros creemos en el Señor ya somos dueños de esas bendiciones. Tenemos que hacer uso y conocer esas bendiciones del Señor que nos da. Son bendiciones espirituales. Muchas veces hay personas o iglesias que predican simplemente de lo que es lo material, pero sabemos que el Señor siempre nos va a bendecir espiritualmente y después todo lo que es material vendrá por añadidura, pero vendrá. Y si no viene, somos ricos en el Señor. Le voy a estar leyendo las bendiciones de nuestra posición. Dice Filipenses 3:20, tenemos una ciudadanía en los cielos. Tenemos un sacerdocio santo, somos miembros de la familia de Dios, Efesios 2:19. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, en 1 de Pedro 2:9.
Dice que nos escogió el Señor, dice, según nos escogió en Él. Y vamos a estar leyendo, si lo quiere buscar, 1 Corintios 1, del 26 al 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vemos acá que el Señor, si vemos nuestra propia vida y nos miramos hacia adentro, no había nada bueno en nosotros, nada. No podíamos ofrecerle nada al Señor que pudiera servir para poder ser salvos. Pero dice que el Señor escogió lo que no es para que fuera. Y le podemos dar gracias al Señor por eso. Y vamos a estar buscando 2 de Tesalonicenses 2. 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Note acá que dice amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad. Tenemos que estar constantemente dándole gracias al Señor, viendo todo lo maravilloso que el Señor ha hecho en nuestra vida, sin tener nada bueno nosotros. Entonces dice que Dios escoge, por ejemplo, a Jeremías, cuando lo escoge desde el vientre de su madre, para ser santos y sin manchas, apartados y sin contaminación. Sabemos que estamos llamados para ser apartados, limpios, sin contaminación delante del Señor. Dice que nos escogió en Él, no en el nombre de nadie ni de nada, sino en la sangre de Jesús, en Él, simplemente en Él. Charlie Wright dice, es el acto incondicional y pretemporal de Dios por el cual escoge a cierto individuo para salvarlos. O sea, sabemos que el Señor ya todo lo conocía de antemano. O sea, la película de nuestras vidas, el Señor ya la conocía desde principio a fin. De hecho, el Señor lo conoce todo. Y dice que el Señor escoge a personas, ya sabiendo todo, para que sean santos sin mancha, para que sean sus hijos, para que haya salvación. Pero también sabemos que el ser humano tiene una responsabilidad a la respuesta del Señor, como les decía. Somos escogidos por Dios sin méritos propios. Y tenemos que tener en cuenta que el sacrificio de Cristo fue para todos, porque por ahí se malentienden muchas veces versículos y piensan que el Señor destinó o tiene elecciones, o sea, como que tienen hijos favoritos, y no es así. El sacrificio de Cristo fue para todos y por todos. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Dice que Dios nos escogió sabiendo de antemano quién la aceptaría en su corazón. Vemos acá entonces que la salvación es por gracia. El Señor ya todo lo conocía. No podemos jactarnos delante del Señor. No, porque yo soy bueno en esto, porque yo soy esto. No, es por gracia, simplemente por gracia la salvación. En el versículo 5 dice, en amor, ya sabemos que nos bendijo, nos escogió. En el 5, en amor, habiéndonos predestinado, sabemos que nos predestinó. ¿Qué es esto? Tiene que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas. Y vamos a estar buscando Romanos 8:29. Romanos 8:29.
Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La predestinación entonces tiene que ver con el propósito, con el que Dios fija un propósito para la vida del ser humano. O sea, ese propósito el Señor ya lo sabe. Nosotros muchas veces no lo sabemos, no lo conocemos, pero el Señor que ya conocía nuestra vida desde antes, el Señor fija un propósito en la vida del ser humano. La palabra en griego es pro-orizo. Pro de antemano y orizo de establecer límites. O sea, destinar algo antes que suceda. Tenemos que saber que esto se origina en Dios, antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara los... Esto por ahí muchas veces no lo llegamos a comprender en nuestra mente tan chiquita, pero antes de que el Señor hiciera todo este mundo hermoso, el Señor predestinó a ciertas personas con un propósito en sus vidas y tenemos que empezar a descubrirlos también nosotros. Se origina en Dios. Tenemos que tener en cuenta también que Dios no predestina a nadie para la perdición, porque todos fuimos creados con un libre albedrío. O sea, Dios ya conocía qué persona le iba a salvar o qué persona no le iba a aceptar en su corazón. Y no destina a nadie para perdición. Dios conoce de antemano quién lo aceptaría, Jeremías 1:5. Entonces, ¿qué pasa? Dios, al conocer todas las cosas, simplemente lo que pasa es prepara el camino para la persona que Él ya sabe que le va a aceptar en su corazón y quién no. Prepara el camino para que a su tiempo esa persona salga a la luz, se manifieste la decisión, simplemente, una decisión que el Señor ya la conoce. Y por ahí cuando decimos o pensamos en esto de la predestinación, que Dios conocía por ahí todas las cosas desde antes, por ahí puede surgir, que a mí en su momento me pasó, puede surgir la pregunta de decir, bueno, si Dios conocía tal o cual cosa, ¿por qué me sucedió esto? ¿No es cierto? Pero dice que su palabra que como Él ya nos conocía, Él ya nos había escogido, Él ya sabía quién iba a ser su Hijo, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y podemos ver el ejemplo de José, cómo tantas cosas malas le sucedieron y sin embargo le obraron para bien a José. Entonces, todas las cosas, por ahí si surge en algún momento esta pregunta, no nos estemos lamentando por algo que nos pasó, sino simplemente todas las cosas nos van a ayudar para bien. Romanos 8, 29 y 30 había dicho. Entonces dice que los que antes conoció, los predestinó con un propósito, también los llamó, o sea, hubo una invitación al Evangelio, la invitación de parte del Señor, falta la respuesta del ser humano. Luego los justificó, los declara libre de culpa y cargo, ya no hay condenación para los hijos del Señor. Y por último los glorificó, que es la transformación de nuestro cuerpo. Entonces vemos que ya nos bendijo, nos escogió, nos predestinó. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Otra bendición de parte del Señor. Y la adopción es un acto de gracia de parte de Dios, por el cual, justificados por la fe, somos introducidos a la familia de Dios, a la iglesia, a la familia del Señor, y constituidos herederos del patrimonio celestial. O sea, como hijos, como Dios nos adopta como hijos, pasamos a ser herederos de todo lo que el Señor tiene, ¿no es cierto? Originalmente Dios escogió a su pueblo Israel, pero nosotros por medio del sacrificio de Cristo pasamos a ser hijos de Él y somos llamados hijos de Dios también. Vamos a buscar Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos del Señor. Gracias al Señor por esto, porque pasamos a ser sus hijos. Antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de amor, de misericordia, de un Dios grande. Tenemos que saber también que como hijos tenemos responsabilidades. No es que, bueno, somos adoptados de parte del Señor y hacemos lo que queremos. No, tenemos responsabilidades también. Y quedamos libres de nuestra antigua familia, nuestro padre, el diablo.
que antes hacíamos sus obras. Ahora tenemos un nuevo dueño, que es Dios, y ejerce su voluntad hacia nosotros. Estamos bajo su dominio y su poder. Por ahí esto suena como medio, bueno, Dios maneja títeres, no es así. Bueno, nosotros cuando ya pasamos a ser hijos del Señor, le obedecemos porque le amamos, porque amamos a nuestro Padre, no simplemente porque Dios nos impone como Padre, hagan esto, hagan lo otro. No, le amamos y por eso lo obedecemos. Dice, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, la soberanía del Señor. El Señor, sabemos que es soberano, Él hace como Él quiere, hizo como Él quiso y nadie va a frustrar los planes del Señor. Lo que el Señor destinó que iba a hacer, eso va a hacer. Ni aún el hombre cuando quiere ir en contra del propósito de Dios no va a poder. Es la soberanía del Dios que actúa. Y dice, para alabanza, el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Para que con nuestras vidas simplemente se glorifique el nombre del Señor. Somos creados en el Señor para su gloria y para su honra. En el versículo 6 dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, con lo cual nos hizo acepto en el amado. ¿Qué es el acepto? Sabemos que por nosotros mismos no somos aceptables al Señor. Como ya les he dicho, no había nada bueno en nosotros. Y es en el nombre del Señor que Él nos hace aceptos en Cristo. Ninguna obra, ninguna capacidad, nada que nosotros podamos tener y le podamos decir, bueno, Señor, te presento esto y con esto perdóname, Señor, o quiero ser salvo por medio de esto. No, es en Cristo. Somos aceptos en el amado. Y las bendiciones de la aceptación. Dice, redimidos, fuimos redimidos. Romanos 3:24, reconciliados. 2 Corintios 5:19 al 21, perdonados. Romanos 3:25, justificados. Romanos 3:24, sellados. 2 Corintios 1:22, adoptados, glorificados y librados. O sea, tenemos un gran paquete, un gran regalo de parte del cielo que muchas veces no estamos conscientes realmente de lo que el Señor ha puesto en nosotros. Ahora vamos a estar viendo las bendiciones del Hijo. En el versículo 7 dice, en quien tenemos redención. Tuvimos redención gracias al Señor. Redención es pagar un precio por el rescate de una persona que estaba esclavizada. Se efecta la liberación y producto de esa paga ya no está más bajo esclavitud, digamos. Nosotros antes estábamos esclavizados del mundo, de los estilos de vida del mundo, como si el mundo iba para allá, nosotros íbamos para allá, quizás en la manera de vestir, en la manera de hablar, o sea, el sistema de este mundo, ¿no es cierto? Nosotros estábamos esclavizados de ese mundo, del mundo, de nuestra propia naturaleza, porque sabemos que venimos fallados de fábrica. Por ahí hay personas que no son creyentes y quieren hacer el bien y no les va a salir porque está en nosotros. Cuando nacemos en pecado y nacemos con una naturaleza realmente que no va para el bien, sino va para el mal. Por más que queramos hacer muchas veces lo bueno, vamos a hacer lo malo. Si es que no somos creyentes, cuando ya estamos en Cristo, todas las cosas cambian porque nos hace nueva criatura. Y éramos esclavos de Satanás. Voy a buscar 2 de Timoteo 2:26. Si el que no lo quiere buscar, yo igual se lo voy a ir leyendo. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, ejercía poder sobrenatural sobre nosotros. O sea, cuando no conocíamos a Cristo, hacíamos sus obras, pensábamos como Él, nos gustaba lo que le gustaba al diablo, éramos simplemente títeres en las manos de Satanás. Y quedamos libres de todas esas cosas. Éramos hijos de ira, ahora no lo somos, porque Cristo pagó nuestro rescate y quedamos libres de todo yugo de maldad. Sabemos que hubo un precio el cual pagar y esa fue su sangre, Hebreos 9:22, y ahora el Señor es nuestro amo. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces sabemos que nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó,
nos hizo acepto, hubo una redención. Dice, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Sabemos que también si algo que el Señor ha hecho con nuestras vidas fue perdonarnos. Del momento que nosotros caemos delante del Señor, el Señor nos limpia, nos perdona. Dice que echó lejos nuestro pecado, en el Salmo 103, 12. A veces el Señor echó lejos nuestros pecados y muchas veces nosotros lo traemos a nuestro lado. No nos queremos soltar muchas veces, o sea, recordamos nuestra vida pasada, cómo era, lo que me pasó, tantas cosas malas que por ahí pasamos sin conocer al Señor. El Señor ya la ha perdonado. Si alguien, no sé, abortaba, el Señor lo ha perdonado. Si alguien, no sé, intentó suicidarse, el Señor lo ha perdonado. Todo pecado el Señor ha perdonado. No hubo pecado el cual el Señor no haya perdonado. Su sangre es eficaz para perdonar todos los pecados. Él borró nuestro expediente, Colosenses 2:14. Y tenemos que saber que ese perdón tampoco lo merecíamos. Y el Señor, cuando nos habla de perdón, tenemos que tener en cuenta que así como nosotros no merecíamos ese perdón de parte del Señor, nosotros tenemos que seguir su ejemplo, perdonar. No sé, hay veces que estamos distanciados de familiares, o por ahí en nuestro trabajo, donde sea. Tenemos la oportunidad siempre de estar demostrando esa actitud de amor hacia la otra persona, perdonando, así como el Señor nos ha perdonado a nosotros poder también imitar eso que es digno de parte del Señor, el poder perdonar a todas esas personas que quizás nos hacen mal. Y dice riquezas de su gracia, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, o sea, por amor, sin méritos propios. Vamos a ver en esta carta que siempre en Él, sin méritos propios, o sea, el Señor nos recuerda sus bendiciones, nos recuerda que es por su sangre, no es por nada que nosotros podamos hacer. En el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, el misterio de su voluntad. Vamos a buscar Lucas 10:21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Sabemos que en muchas oportunidades, si hay algo que no podían llegar a comprender los fariseos, era cómo a simples personas que se rendían a los pies de Cristo le eran reveladas cosas que a ellos no, siendo que ellos eran personas que se jactaban de lo mucho que sabían, se golpeaban el pecho por tantas cosas que ellos hacían. Sin embargo, el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos revela a nosotros, los niños, cosas que quizás los sabios no le era revelada, porque es por medio de Cristo. Él nos da el entendimiento, nos revela los misterios que muchas veces los fariseos no lograban captar, porque se necesita el Espíritu Santo. Versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Otra de las cosas que el Señor nos da. ¿Qué es una herencia? Una herencia es algo que obtenemos cuando una persona fallece, por ejemplo. ¿Y cómo se conoce esa herencia? Por medio de un testamento. En este caso, el testamento es la palabra del Señor. Y el Señor nos deja esa herencia. Nosotros tenemos que conocerla por medio de la palabra del Señor. Conocer ese testamento para poder hacer uso de todas esas riquezas que el Señor nos ha dado. Pero sabemos que para que haya esta herencia tuvo que haber una muerte. O sea, la muerte de Cristo. Sabemos que el Señor murió
resucitó, ascendió y ahora está a la diestra del Padre. Luego que eso sucedió, nosotros tenemos herencia. Cuando Cristo murió nos dejó su herencia, tanto presentes como futuras. Vamos a buscar Mateo 25:34. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces sabemos que todas estas cosas estaban preparadas del Señor desde la fundación del mundo para nosotros. Simplemente tenemos que poder conocerlas. ¿Y cómo hacemos uso de todas estas riquezas? Leyendo el Testamento, leyendo la palabra del Señor. Tenemos que saber que somos ricos en Cristo. Lo tenemos todo. O sea, por ahí uno se ve, no tengo nada. Somos ricos en Cristo. Por ahí pasa en la familia, lo vemos muy frecuente, que los padres se desviven por querer dejarle tantas cosas a sus hijos. Y lo mejor que le podemos dejar es el Evangelio, poder dejarle enseñanza, que esas cosas no se las van a olvidar y le van a ayudar para su vida, para poder conducirlos al camino del Señor. Y las bendiciones de la herencia. Sabemos que estamos completos en Cristo, tenemos toda bendición espiritual, Efesios 1:3, y somos herederos de los cielos, 1 de Pedro 1:4. Y si tuvimos herencia habiendo sido predestinado conforme al propósito de su voluntad, o sea que tenemos esa herencia desde antes. En el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Sabemos también que fuimos sellados por el Señor. ¿Qué es ser sellado por el Señor? Es un sello que el Señor pone cuando nosotros le aceptamos en su corazón. Es una señal de pertenencia. O sea, por ejemplo, si hay 5 personas que están todas vestidas de negro y a una le doy la vestimenta de blanco, se ve diferente y el Señor nos llama a ser diferente al resto, a poder tener una vida diferente, a pensar diferente, a poder actuar diferente, que haya algo distinto. Por ahí muchas veces se toma de esto y yo lo he escuchado muchas veces, que por ahí dice, bueno, para poder llevar el evangelio me voy a ir a tomar una cerveza a la esquina con los pibes. Y no es así. Porque los pibes eso lo que quieren es algo diferente. Nosotros tenemos que ser diferentes. O por ahí, no sé, ir a los boliches, a tantas cosas para poder, supuestamente, entre comillas, ¿no es cierto?, predicar el evangelio. Y las personas quieren algo diferente, están cansados de ver lo mismo. O sea, ellos lo que necesitan es algo diferente y es el Señor. Entonces sabemos que somos sellados por el Espíritu Santo, es una señal de pertenencia. Sabemos también que nadie puede romper ese sello. No es que el Señor, bueno, hoy porque nos portamos mal como hijos, el Señor quita ese sello de nosotros. No es así. El Señor lo que hace, lo hace para siempre. Y cuando nosotros venimos ante Él, Él nos sella, nos pone un sello distintivo en nosotros. No lo quita, no es que el Señor se arrepiente, o al revés, o porque, bueno, mi vida realmente de que acepté a Cristo no me fue muy bien y listo, me arrepentí, Señor, quítame el sello. No es así. Por más que queramos muchas veces o nos haya pasado nuestra vida, decir, al final me convertí al Señor y no me fue tan bien. No, cuando el Señor pone ese sello en la vida del creyente, no se puede romper. Sabemos que esto no fue posible hasta que Cristo murió y resucitó. Luego mandó su Espíritu Santo para que more en el creyente. También nos da seguridad, nos fortalece, nos llena. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, poder ser controlados por Él.
Y el versículo 14 dice, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, este término se usaba para indicar la paga de una primer cuota o depósito por algo ya comprado. O sea, el Señor ya nos compró, nos selló con su Espíritu Santo y nos dio la jarra del Espíritu Santo como garantía de que Él va a venir por nuestras vidas. Tenemos la promesa del Señor que vendrá por nosotros. Quizás muchos se van antes a la presencia del Señor, pero lo que estamos acá, no sé, ojalá fuese mañana pasado, porque la iglesia anhela que el Señor venga a buscar a su iglesia. Sabemos que Él nos ha dado la zarra del Espíritu Santo como garantía de que vendrá por nosotros. En el versículo 15 y 16 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vemos acá la oración de Pablo que él estaba pidiendo, dice, para que el Señor, Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vemos acá que esta oración de Pablo pidiendo esto al Señor porque quizás lo que estaba pasando en esta iglesia era que estas personas eran creyentes, eran salvas, eran selladas por el Espíritu Santo, pero no estaban conociendo muy bien de estas riquezas que el Señor había dejado. ¿Y cómo podemos conocerle? Acá Pablo pide espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios. Entonces el Señor nos manda a conocerle. Y vemos revelación, ¿qué es? Es correr las cortinas. O sea, entonces lo que Pablo estaba pidiendo, que estas personas en la iglesia de Efesios pudieran conocer, pudieran tener un conocimiento del Señor. Y el Señor lo que nos habla acá es de un crecimiento. O sea, porque nos pasa muchas veces en la iglesia, somos hijos del Señor, pero nos quedamos como estamos. Y el Señor nos manda a crecer por medio de su palabra, conocerlo a Él. Cuando conocemos a Él por medio de su palabra, adquirimos, y eso se lo podemos pedir al Señor, que nos dé sabiduría para que todo lo que vayamos conociendo de Él podamos ponerlo por obra, ser sabio en todo lo que el Señor nos manda en su palabra y ponerlo por obra, tener sabiduría, aplicar correctamente el conocimiento. Podemos ver el ejemplo de Pedro en Mateo 16:16. Yo se los leo. 16. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos acá que Pedro le fue revelado que era Cristo, porque el Señor se lo reveló. Pero vemos más adelante cuando Pedro le niega, ¿qué es lo que le faltó? Le faltó sabiduría. Sabemos que Pedro tenía revelación de que era el Cristo, pero cuando tuvo que ser valiente y no negarlo, o sea, hizo totalmente lo contrario. Le faltó sabiduría. Y la sabiduría la podemos adquirir mediante, leemos las Escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo. Dios nos manda a adquirir conocimiento y a ser sabios, aplicar todo ese conocimiento que nosotros tenemos, a crecer, por sobre todas las cosas a crecer, porque quizás era una iglesia conformista, que se quedaban con lo que habían recibido. Sin embargo, Dios nos ha dado unas riquezas terribles en el Señor y no hacemos muchas veces uso de todas esas cosas. En el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que podamos ver más allá. O sea, mediante las Escrituras nosotros adquirimos el conocimiento del Señor y que podamos ver más allá. En este caso, poder
crecer, leer su palabra, poder en Él poder crecer. Dice en el versículo 19: y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Sabemos que el Señor también nos ha dado poder. Nos habla del poder que tenemos en Cristo. El mismo poder que operó en Cristo es el mismo que opera en nuestras vidas. Sabemos que Él nos ha dado de su Santo Espíritu y tenemos un poder el cual muchas veces no conocemos. Tenemos que descubrirlo. Muchas veces lo podemos hacer mediante una oración, cuando se ora por los enfermos, tantas cosas que podemos adquirir mediante el Espíritu Santo, pero tenemos que comenzar a poder estudiarlo, indagar la palabra del Señor, orar, no solamente muchas veces leer, sino también hablar con el Señor, pedirle al Señor en nuestras debilidades que nos ayude por medio de su Santo Espíritu. En el versículo 20 y 21 vemos el poder de Cristo, y el versículo 22 y 23. Ya para ir terminando. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Vemos acá la figura del cuerpo y de la cabeza, que es Cristo, la cabeza de la iglesia. Vemos también acá representada la unidad, y que ese poder que operó en Cristo, el Señor lo da a la iglesia. Tenemos que procurar ser una iglesia, y ojalá fuese así en todas las iglesias, una iglesia que tenga a Cristo por centro, que podamos tener vidas cristocéntricas, una iglesia cristocéntrica, matrimonios, que Cristo sea el centro de todas las cosas, hijos que tengan a Cristo por sobre todas las cosas, porque sabemos que cuando es así el Señor bendice la iglesia, bendice nuestras vidas. Todo lo que podamos hacer en nuestra vida, que podamos poner al Señor centro de todas nuestras cosas. Y el Señor nos va a bendecir. Una iglesia que como centro tiene a Cristo es una iglesia completa, plena y bendecida por Dios. Entonces Dios nos recuerda esta noche todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Un gran paquete, un gran regalo que por gracia, si algo que tenemos que tener en cuenta, por gracia lo hemos recibido, y el Señor nos llama a poder crecer también, a poder ponerlo por obra, su palabra, a poder conocerle, tener conocimiento de Él por medio de su palabra, que este nuevo año que comienza podamos tener propósitos en el Señor, no quedarnos así chiquitos espiritualmente como muchas veces estamos, no conformarnos, sino poder tener una mentalidad de poder prosperar en los caminos del Señor, no estar siempre con lo mismo, porque tenemos que ser de bendición. No nos llama a Cristo teniendo tantas cosas ricas en nuestra vida, muchas veces no la conocemos y no las usamos, entonces el Señor nos manda a crecer. Es una palabra realmente que el Señor nos alienta en esta noche a poder hacer uso de todas esas bendiciones, a poder conocerle. Y tenemos que tener en cuenta que en Cristo estamos completos, no necesitamos más nada. El Señor lo ha hecho todo lo conoce. Tenemos que volcarnos en los brazos del Señor. Quizás si estamos pasando dificultades o lo que sea, o lo que pasamos antes, dejar ya todo atrás y que el Señor pueda obrar en nuestras vidas, podamos hacer uso de todas esas cosas que el Señor nos ha dado, y que podamos en este próximo año, en el nombre del Señor, poder estar un poco más alto espiritualmente, en el nombre del Señor, como dice en esta palabra muchas veces, en Él y para Él, para su gloria, para su honra. Vamos a estar ya orando, vamos a dar gracias al Señor por su palabra.
Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.